soy maestro en ciencias Orlando del Rosario Gutiérrez López. Soy la persona que designaron como su facilitador para esta unidad de enseñanza-aprendizaje. Ya dimos una pequeña introducción o una introducción muy general a la unidad como tal, que son las ciencias auxiliares de la investigación del delito. La verdad me motiva mucho saber que tenemos algunos servidores públicos del área de seguridad pública, particularmente agentes de tránsito y agentes municipales. He tenido la oportunidad de impartir algunas clases presenciales y semipresenciales en la semiescolarizada y en la escolarizada de Derecho aquí en la universidad. Y me, me gusta mucho porque a final de cuentas ustedes nos sirve a todos, ¿no? Pero ustedes como lo viven día a día ahora con las nuevas responsabilidades de, bueno, no son ni tan nuevas porque regularmente ustedes hacer la publicidad de proximidad, hablando de la responsabilidad preventiva del gobierno municipal que descarga en la Secretaría de Seguridad Pública Municipal a través de los agentes municipales y de los agentes de tránsito, ahora prácticamente unificados en una misma secretaría, pues ustedes terminan siendo con las nuevas responsabilidades y los preceptos del Código Nacional de Procedimientos Penales y de la estructura de nuestro nuevo sistema, primeros respondientes naturales. Entendemos perfectamente que estamos en un proceso a través de la Ley de Seguridad Nacional, de la Guardia Nacional, en los 2 o 3 años de vacatio ley que tenemos con la que se termina de implementar. Desafortunadamente tenemos el conocimiento de que existen agentes o, bueno, elementos de la fuerza, de la Marina y del Ejército que realizan actividades de seguridad pública, pero pues desafortunadamente o una tarea que se complica para ustedes que en muchas ocasiones les terminan pasando, les terminan pidiendo prácticamente los mandos medios y superiores exigiendo que ustedes sean quien eh, reporten como si hubieran sido primer respondiente. Entonces eso complica mucho más, pero ojalá esta unidad de enseñanza-aprendizaje les ayude para a lo mejor aumentar un poco el rango de visión de los temas como tal y que obviamente que ustedes desarrollen de manera profesional su trabajo o que les sirva para complementar su trabajo profesional y obviamente protegerse, porque en el caso de ustedes pues, se vuelve mucho más complicado. No sé si no recuerdo si lo comenté en la sesión anterior o no. El concepto como tal no me gusta tanto, pero en la realidad o de facto así es. A final de cuentas, los individuos o las personas que asumen una responsabilidad como servidor público, particularmente en el área de seguridad, pues debemos o deben de entender que si bien es cierto sus derechos humanos quedan intactos, hay ciertos derechos civiles que tienen incluso dejarlos de lado porque ustedes tienen una responsabilidad. Entonces eso lo vuelve complejo porque aparte de eso de que ustedes tienen que ponderar la responsabilidad que tienen, ustedes solo pueden realizar ciertas actividades que los que tienen facultadas por la ley. El dicho o el adagio que les digo, a mí particularmente no me gusta, pero es muy fácil de entenderlo pues de asimilarlo es que el servidor público, la autoridad, solo puede hacer lo que la ley le permite o le faculta y el ciudadano puede hacer todo lo que la ley no le prohíbe. Entonces, obviamente que ahí los ponen en una disparidad compleja desde el punto de vista de su responsabilidad como servidor público o es la percepción que yo tengo siendo un abogado litigante penal y maestro en algunas de las ciencias penales y en materia constitucional. A veces me dicen que soy un poquito garantista, que me pego un poco a las autoridades. Lo que trato de ser es realista, porque en nuestra sociedad desafortunadamente tenemos una carga subjetiva de desprestigio a las autoridades y no acabamos de entender como sociedad que las autoridades somos la sociedad. Los elementos policíacos, los elementos de tránsito, los elementos municipales, los servidores públicos son sociedad, somos personas, son nuestros vecinos, son nuestros familiares, y desafortunadamente nos llevamos criticando en vez de tratar de hacer una crítica constructiva y sumar entre todos. Aterrizando directamente en la materia, ustedes ya desarrollaron un par de unidades, se dieron cuenta que al final se dieron cuenta que esta materia de qué se trata. Se trata de centrarnos en el tema literal, como lo dice la denominación de la materia, de todas las ciencias que auxilian al derecho o bueno, al derecho y a la investigación del delito como tal. Habíamos hablado de la criminología, habíamos hablado de la criminalística, habíamos hablado de los objetivos o las finalidades de cada una de ellas. Una se encarga de qué? De analizar todo el entorno donde se comete un crimen para tratar de qué? De encontrar al responsable de la misma. Y la otra que se encarga, pues, de entender las razones subjetivas de que se haya cometido ese crimen.
Entonces, hablamos un poquito de historia, hablamos un poquito de Lombroso, pero concreto y preciso. ¿Qué nos interesa? Nos interesa que ustedes identifiquen que hay muchas ciencias que nos sirven en la investigación del delito. Recordemos que en nuestro marco jurídico existe una gran cantidad, que eso lo vuelve muy complejo, hay una gran cantidad de leyes que contienen tipos penales. Tenemos tipos penales en la ley de instituciones de crédito, tenemos tipos penales en la ley de salud, tenemos tipos penales, por ahí leía que prácticamente en 30 o 40, entre 30 y 40 leyes tenemos tipos penales. Y otro problema que se da importante es que muchos de estos tipos penales no conllevan una sanción. Entonces, eso lo vuelve mucho más complicado para los operadores del sistema al momento de buscar encuadrar o armar una carpeta de investigación, porque al final de cuentas no tienen, al momento de hacer la argumentación, la interpretación y la argumentación jurídica, al momento de presentar su teoría del caso, se vuelve muy complejo. Yo digo, porque hay conductas que no tienen una penalidad. Tiene que haber una interpretación del código de conductas similares para poder asignar una penalidad, y eso por supuesto es un error legislativo que se comete por parte del Poder Legislativo, por supuesto, en las presiones sociales que existen para buscar aminorar tales o cuales conductas. Me regreso al tema particular. En este momento, ¿en qué parte estamos o ustedes deben de estar en el análisis de las tareas? Ahorita ya deben de estar en el análisis como tal de el entorno donde se cometió un delito. ¿Cuáles son las pruebas periciales que regularmente se utilizan? Lo habíamos comentado en la conversación anterior. Por el nuevo sistema se pondera la cientificidad de la prueba, y obviamente vamos a entender, concatenado con el principio de la libre y lógica valoración de la prueba por parte del ente jurisdiccional, tenemos que entender o tenemos que ponderar como operadores del sistema o como parte del sistema, como defensores públicos, como asesores jurídicos victimales en su momento, como posibles víctimas o ofendidos, pues tenemos que entender los alcances de los elementos que existen alrededor de una situación, de un hecho criminal. Tenemos que entender, pueden ser unas lesiones, puede ser una violación. Hay tantas conductas que se pueden presentar, y nosotros tenemos que tener la capacidad de identificar los elementos que nos van a ayudar a buscar hacer una teoría sólida del caso, o que se pueda derrumbar una teoría del caso, según sea, por supuesto, la parte que tú estés defendiendo. Muchas de las veces se les critica o se nos critica mucho a los defensores particulares, porque la realidad es que es mucho más fácil de construir o destruir que construir. Obviamente se entiende también que hay una cierta disparidad, porque para hacer realmente una defensa activa es muy caro. A final de cuentas, el Ministerio Público tiene toda una estructura gubernamental, tiene todo un aparato gubernamental, tiene un aparato policíaco directo de investigación, tiene aparatos policíacos auxiliares de investigación, como primeros respondientes, como los cuerpos municipales, tiene un área de periciales, o sea, tiene toda una estructura financiada por una estructura gubernamental, aunque en nuestro sistema ahora las fiscalías sean autónomas, con autonomía constitucional, a final de cuentas tienen presupuesto gubernamental. Entonces, realmente cumplir con el principio de defensa activa y de igualdad entre las partes es difícil, porque es muy caro. Es muy caro que particularmente mandes a hacer una prueba pericial, una genética, que mandes a hacer un levantamiento topográfico. Son cosas que salen caras. Incluso ahorita en nuestro sistema hay la posibilidad del ejercicio de la acción privada, de la acción penal privada. Hay mucha gente que no sabe, nuestro sistema lo incluye. Ya no es una facultad exclusiva del Ministerio Público el ejercicio de la acción penal. Y esto es muy importante. ¿Por qué? Porque antes no se podía. Obviamente hay ciertas limitaciones de conductas delictivas en contra de las cuales puedes buscar ejercitar una acción penal privada. Tienen que ser que no hayan sido ejercidas con violencia, tienen que ser que sean que pueda existir una completa reparación del daño. Hay ciertas características que nos marca el 16 y el 18 constitucional, y por supuesto el Código Nacional de Procedimientos Penales. Pero les digo esto, ¿por qué?
se está empezando a dar en estados como Chihuahua, se está empezando a dar en estados como Nuevo León, como Coahuila, incluso por ahí veíamos algunas cosas con algunos colegas en Jalisco, que ciertas aseguradoras están empezando a meter presión sus consumidores de la posibilidad del ejercicio de la acción penal, principalmente cuando se busca fraudear a una aseguradora, en contra, se busca cobrar un seguro de un auto y si es un robo ficticio, aunque por supuesto la conducta como tal del robo de vehículos, pues sabemos que por lo menos aquí en nuestro estado, pues es una conducta que tiene una penalidad muy alta. Pero como tal las aseguradoras buscan meter presión. Los asegurados son uno de los entes que están identificados y vuelve mucho más interesante esta materia de las ciencias auxiliares, porque hay una gran cantidad de ciencias auxiliares. Es lo que tenemos que identificar hasta dónde y qué me puede servir. Con los dos principios que comentábamos ahorita, el tema de la libre de la valoración de la prueba, porque ya no existe la prueba tasada. ¿Qué era la prueba tasada? Ahorita ningún documento es prueba plena. Prueba plena o prueba tasada, como le llamaban o como se le llama todavía en derecho civil. ¿A qué me refiero con esto? Tú en derecho civil, tú presentas un documento notariado y es una prueba plena. Tú presentas un acta de nacimiento expedida por el registro civil y es una prueba plena. Tú ya no tienes que desahogar esa prueba. En el sistema penal, en nuestro nuevo sistema, ninguna prueba tiene su propio peso específico. Todas las pruebas se tienen que desahogar. Dirán ustedes, bueno, pero esto ¿por qué es importante? Claro que es importante, porque no atendemos o nos allegamos o nos acogemos a las ciencias auxiliares. ¿Para qué? La mayoría de los elementos se sustentan con dictámenes periciales, pero ni siquiera es el dictamen pericial lo que tiene una carga específica. Tiene que haber un desahogo de la misma y el desahogo no se da a través de un documento. No te puedes presentar tú como antes ante el juez y decirle, ah, sí, juez, aquí está este examen, no sé, genético, o este examen de balística, o de rodizonato. No, no, no. Tiene que haber un perito que es el que haya realizado la prueba pericial y que haga una explicación técnica del resultado desde el inicio, desde el levantamiento de la muestra, las técnicas y métodos que utilizó para realizar el análisis científico, los resultantes que se dan, los parámetros, teorías, todo. Y hay una situación muy importante que se, que se, que se incluye o que transversalmente entra aquí, el tema de la cadena de custodia. Muchos de los casos se caen porque se desestiman muchas pruebas porque no hay una cadena de custodia fuerte. Hay un procedimiento para el levantamiento y el embalaje de fluidos, de cartuchos, incluso la examinación. Voy a poner un ejemplo y vamos a la práctica. Ahorita hay una crítica muy fuerte, obviamente que se entiende que es por falta personal y por todo. Hay una crítica muy fuerte en todo Sinaloa y en prácticamente todo el país que no se cuenta con el personal suficiente en las agencias especializadas en delitos sexuales y es muy complicado porque en muchas ocasiones llega una persona eh, víctima de una violación, 2, 3 de la mañana, llega a una agencia del Ministerio Público que le levantan pone la denuncia y resulta ser que no hay médico que la pueda revisar. Entonces, ¿hasta dónde transgreden o se transgrede el derecho de, ahí las andan regresando a las muchachas o a las mujeres o a la afectada, a la víctima de la violación, y le dices, no, pues no te bañes porque el doctor llega hasta las 8 de la mañana y para que vengas y para que te haga la revisión y para que te tome la muestra? Por supuesto que eso es totalmente violatorio. Se entiende que no es porque el Ministerio Público no quiera, sino es porque es la falta de los médicos que deben de existir de guardia, que si bien es cierto hay un área pericial, es complicado o no se tiene o no se cuenta como se debería de contar con el personal especializado para que pueda realizar ese tipo de auscultaciones en el momento indicado que se tiene que hacer. Porque imagínense, pongámonos nosotros en ese lugar. Imagínense que nosotros lleguemos o que un familiar de nosotros esté en esa situación. ¿Cómo nos vamos a poner nosotros de que le digan a nuestra hermana, nuestra cuñada, nuestra hija, no, es que son las 2 de la mañana, regrésate, duerme un rato, pero no te bañes, porque te tienen que tomar una muestra? Pues obviamente que es totalmente lógico y totalmente
salido de toda razón, pero es una realidad que tenemos, y no solo aquí en Sinaloa, en todo el país. Se ha vuelto muy complejo ese tipo de toma de muestras, principalmente en ese tipo de delitos. Digo, a lo mejor como autoridad, tú dices, no, pues que regrese, pero cuando te pones en los zapatos de la víctima o de los familiares de la víctima, obviamente es fuera de toda lógica y de toda razón. Desafortunadamente, es la realidad en la que vivimos. Y quienes ustedes que sean autoridad saben y conocen mucho el dicho de se hace lo que se puede con lo que se tiene, desafortunadamente, porque de alguna manera tenemos que resolver. Hay gente que lo que hace es que se va a a una urgencia de un hospital y ahí la atienden, ahí la revisan, pero al final de cuentas luego para sostener una prueba de una cadena de custodia porque no se hizo el embalaje adecuado es un problema, porque hay procedimientos específicos. Entonces es muy complicado. En la práctica, todas las ciencias que auxilian la investigación del delito, desde el punto, obviamente, desde el punto de vista del derecho penal, del derecho procesal penal, son materias que nos apoyan y que nos enriquecen y que nos facilitan. Y la realidad es que no estoy satisfecho, pero yo estoy muy contento en que se haya podido establecer este tipo de situaciones, porque la realidad es que antes, o el sistema anterior, no hay otra manera de decirlo, pero era un cochinero. Se inventaban cosas, se metían cosas, eh, hacían lo que querían los operadores. Entonces, ahorita se busca profesionalizar. El único problema es que en muchas ocasiones no tenemos la cantidad de operadores que deberíamos de tener y no tenemos la preparación de nuestros operadores. Por corrupción, por falta de preparación, por falta de tiempo, porque nos cayó encima un sistema que en esencia y naturaleza es muy bonito. ¿Por qué? Porque pondera, eh, ¿cómo se dice? La defensa libre, la libre y lógica evaluación de la prueba, porque pondera la oralidad, porque pondera el sistema acusatorio adversarial, tenemos la capacidad de defensa, tenemos el derecho de audiencia, tenemos como última ratio la situación de la prisión preventiva. O sea, tenemos todo o tenemos muchos elementos que en teoría suenan muy bien, pero en la práctica se vuelven muy complicados. Voy a poner un ejemplo sencillo. Tenemos ahorita en puerta hace unos meses una reforma del 19 constitucional donde aumenta la cantidad de conductas que ameritan prisión preventiva oficiosa. Dice uno, bueno, pues es que soy garantista y pues yo entiendo que hay muchas conductas que son complejas y pues que sí deberían de aumentar. La realidad es que eso va en contranatura de la reforma del 2008 y de la reforma del 2011. Tenemos observaciones de la ONU, tenemos observaciones de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, tenemos observaciones de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, pero ahora salimos o ahora el gobierno sale con la propuesta de una ley de amnistía, que es totalmente en contradiscurso. O sea, aumento las conductas que ameritan prisión preventiva oficiosa, pero a la vez meto una iniciativa de amnistía para, bueno, sí te voy a detener, sí te voy a enjuiciar, pero después te voy a perdonar. ¿Y con qué consecuencias? Entonces, lo que se tiene que hacer para un particular punto de vista es cada vez profesionalizarnos más. Necesitamos entender, necesitamos compenetrarnos en un sistema que por supuesto es muy complejo, eso es cierto, porque la realidad es que no viene o no deviene este sistema de una evolución real de nosotros. Se hizo una tropicalización de una mezcla entre el código único de 1990 que se crea entre Argentina y Chile, del sistema argentino, del sistema chileno, del sistema colombiano, algunas figuras del sistema norteamericano, y lo venimos y lo incorporamos a un sistema mexicano que no estábamos preparados para algo así. Eso es la realidad. Es muy importante que podamos utilizar estas ciencias, sí, sí es muy importante. También es cierto que los abogados tenemos un problema. Somos un poquito ególatras y somos un poquito egocentristas. Y a veces no nos gusta que otras personas nos digan cómo tenemos que hacer las cosas, pero hay que aprender que de parte de nuestro profesionalismo es entender que tenemos que aceptar y echar mano de la capacidad profesional de otros profesionistas. Para eso nos sirven estas ciencias auxiliares,
para que nos apoyen a respaldar nuestra teoría del caso. Y estamos hablando de prácticamente todas las ciencias, porque puede haber contadores, puede haber administradores, puede haber psicólogos, por supuesto, puede haber topógrafos, puede haber ingenieros civiles, puede haber informáticos, prácticamente de todas las ciencias, puede haber antropólogos, puede haber peritajes de N cantidad de situaciones según el caso particular. Eso lo vuelve muy complejo, porque tenemos que tener la habilidad de identificar qué profesión o qué tipo de perito necesitamos para sustentar nuestro caso, o nuestra teoría del caso, o nuestra percepción, nuestra vertiente del caso, que eso por supuesto es importante. Pero tenemos que tener esa capacidad. ¿Hasta dónde me conviene? ¿Hasta dónde no me conviene? Y obviamente tener también la capacidad de identificar la fiabilidad de esas pruebas periciales. Eso es un elemento muy importante que tenemos que aprender. Porque un ejemplo y hay dos maneras de atacar la fiabilidad de un peritaje. Por un lado, puedes atacar las técnicas, bueno, puedes atacar la recolección o las técnicas y los métodos utilizados para realizar esa prueba pericial. Pero por otro lado, también podemos utilizar, que algunos autores hablan de que es de cierta manera antiético, se puede entender, pero la realidad es que es totalmente viable y la ley lo contempla. Tú puedes terminar desestimando una prueba pericial si tú logras desestimar la pericia y la reputación del perito que realizó esa prueba. ¿A qué me refiero? Les voy a poner un ejemplo, se me hace que los comentamos la vez pasada. No, pues un perito de cargas, un topógrafo, un ingeniero civil. Te vas a su historial, lo investigas. Oye, resulta ser que ha tenido algunos peritajes que han sido inexactos, ha tenido algunas obras que él desarrolló que han tenido ciertos menoscabos, o ha sido demandado, o ha perdido ciertas demandas, o ha sido denunciado porque ha sido inexactos en sus cálculos. Ese tipo de elementos que pueden ser no directamente vinculados con el caso que estamos analizando, pero sí te sirve para desacreditar o para, de manera subjetiva, hacer llegar un mensaje al juez. Y como el juez tiene la libre y lógica valoración de la prueba, el juez puede desestimar la prueba completamente o de facto, él puede decir, bueno, pues sí es cierto, sí se desahogó y sí esto, pero hay muchos elementos que me hacen tener una duda razonable que probablemente los cálculos que está haciendo esta persona subjetivos pues, pueden ser no tan exactos. Entonces, ese tipo de situaciones, las dos valoraciones que ustedes tienen que entender de los alcances para poder atacar o desestimar un medio probatorio, un peritaje, son muy importantes. Por un lado, les repito, como tal, la recolección de la, prueba, de la muestra o de la prueba, las técnicas y los métodos utilizados para llegar al resultado, y por otro, totalmente la carga subjetiva histórica, el sustento de la pericia y el sustento de la reputación del perito que llevó a cabo ese peritaje. Son dos elementos. Les digo, hay algunos autores que llegan al punto donde dicen, no, pues que es antiético. La realidad es que no, porque incluso en la pura situación lógica, les voy a poner un caso que tuvimos hace un tiempo. Resulta ser que había habido un abuso sexual eh, por parte de un tío paterno. Y resulta ser que con la contraparte presenta un peritaje de una segunda valoración psicológica de la menor, porque era una menor contra la que se había cometido el abuso sexual. Y resulta ser que en la investigación que se hace, esta psicóloga de la segunda valoración pericial era la psicóloga que había tratado tiempo antes al imputado. Pues, por supuesto había un conflicto de intereses, por supuesto había una carga subjetiva, por supuesto había un interés y se logró desestimar ese peritaje, esa segunda revisión pericial a través de esos elementos subjetivos que no es porque su dictamen, o sea, ni siquiera atacas las técnicas, los métodos, la forma de realizar el peritaje, sino la fiabilidad de la información que te está arrojando ese perito. ¿Por qué? Porque por supuesto los peritajes psicológicos son de cierta manera subjetivos, aunque apliques técnicas y métodos, pero pues son variables o son tendientes a variarse subjetivamente por quien lo aplica, más si tiene un interés directo correlacionado con una de las partes. Esa también es una crítica que se hace al nuevo sistema, decir, bueno, hasta dónde yo le voy a pagar un perito y pues por supuesto el perito al que yo le estoy pagando, pues va a sacar el dictamen a mi favor. No necesariamente, porque
por ley de profesiones, por ley de responsabilidad, por Código Penal y por ley de responsabilidad administrativa, los peritos tienen sus propias responsabilidades con respecto a lo que le puede llegar a imputar un juez desde el punto de vista penal de si está mintiendo o no está mintiendo en su desarrollo pericial. Incluso pueden llegar a suspenderle la licencia. Ojo con eso, porque a veces que nuestro sistema, pues que se da mucho para que los testigos se presenten y digan mentiras, o el perito, como pues está pagado por una parte o por otra. En materia penal, hay sanciones específicas, incluso de pena privativa de la libertad, contra peritos que falten a la verdad frente a la autoridad jurisdiccional cuando se desahoga una prueba. Hay que entender esos alcances. Si nosotros nos presentamos como peritos, tenemos que entender que aunque una persona nos esté pagando la prueba pericial, tiene responsabilidad y tiene ciertos alcances nuestra conducta frente a la autoridad jurisdiccional. Hay que entender esos alcances, que obviamente son muy importantes de tenerlos en cuenta, porque a veces nos dejamos llevar o hay gente que se deja llevar o nos preguntan. Hay otra situación que me gustaría puntualizar mucho. En el tema de la asesoría jurídica y en el tema de la asesoría pericial como ciencias auxiliares. ¿Cuál ciencia auxiliar? Particularmente con el tema de la ley antilavado. Ahorita se presta mucho para decir, oye, lo que pasa es que la ley antilavado dice que va a haber una prisión, una pena privativa o una consecuencia de los actos jurídicos de el asesoramiento a personas para buscar el enriquecimiento ilícito. Que el enriquecimiento ilícito no necesariamente tiene que venir de delincuencia organizada ni de otro tipo de conductas, por el simple hecho de que tú no pagues impuestos por actividades comerciales. Para eso la ley es un enriquecimiento ilícito, porque no estás pagando los impuestos que tienes que pagar de esa actividad. ¿Qué es lo que pasa? La ley antilavado dice que hay una pena de 8 a 12 años a profesionistas que den el asesoramiento. ¿Para qué? Para que se cometan estos delitos. Hablemos de fiscalistas, hablemos de contadores, hablemos de administradores y hablemos de abogados. ¿Qué es lo que pasa? El abogado dice, no, yo me voy a amparar porque mi libertad de profesión y la secrecía cliente-abogado me protege. Ojo, eso solo te protege de acciones que ya se consumaron. Si tú como abogado, como contador, como fiscalista, como administrador, das asesoría para que se cometa un delito, te vuelves cómplice. Son dos cosas diferentes. Porque a veces confundimos los abogados, todos los abogados, los supuestamente ya formados y los en formación, en los momentos. Una cosa es que tú seas abogado y tú des la asesoría jurídica para la mejor defensa para una persona que ya cometió un ilícito, a que tú asesores cómo cometa ese ilícito para que no tenga consecuencias. Porque eso te convierte en un cómplice del delito. Hay que tener mucho cuidado con eso. ¿Qué les parece, muchachos? Bueno, ¿sí me escuchan? ¿Estás hablando, David? Es que no te alcanzamos a escuchar. No alcanzo a escuchar. Permítame. ¿Sí nos escuchas, David? ¿Sí nos escuchan? Usted, Alejandro, ¿me escucha? ¿Sí me escuchan, verdad? Sí, 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 lo escuchamos. Ah, ok. Sí, es que David. Es que sí puso en el chat que sí nos escucha. Miren, esa es una pequeña introducción o un pequeño repaso rápido en el momento que nos encontramos ahorita en el desarrollo de la unidad. La última unidad va particularmente a las lesiones que se ejercen en el cuerpo humano, que se pueden llegar a ejercerse en el cuerpo humano, y obviamente las revisiones y los análisis periciales del punto de vista de la medicina legal, del punto de vista de la química, del punto de vista de muchas otras ciencias auxiliares de la investigación del delito, y existan los documentos para que ustedes puedan hacer su revisión y puedan realizar las actividades que les marca la plataforma, para que puedan culminar las actividades de esta unidad y poderlos evaluar de manera adecuada. Como fueron 2 conferencias nada más, traté de hacerlas de los temas que sean un poco más álgidos. En este caso traté de entrar a algunos temas de que digan ustedes, bueno, no fue tanto ciencia auxiliar, pero la realidad es, a mí me gusta aterrizar en para qué nos sirve. Hay que tener algo claro. Nosotros no necesitamos ser peritos en todo.
Necesitamos entender que podemos y nos tenemos que auxiliar de esas personas que son peritos en esas ciencias auxiliares. ¿Para qué? Para poder soportar nuestro caso. Necesitamos que ser profesionales, pero parte de ser profesionales es entender y aceptar que podemos echar mano de esas ciencias. De nuevo me pongo a sus órdenes lo que se les ofrezca a través del chat, a través de la plataforma. Espero pronto poderlos volver a ver, tener su información para poderlos evaluar de la mejor manera. Quedo a sus órdenes.